Un niño negro de 3 años señala a un oficial de policía en la sala del tribunal y dice 2 palabras. Lo que sucede a continuación es increíble. El silencio en el tribunal de distrito de Oakwood se rompió abruptamente en esa lluviosa tarde de martes. El austero salón, con sus paredes de madera oscura y bancos dispuestos en filas ordenadas, estaba inusualmente lleno para lo que muchos consideraban simplemente otra audiencia de rutina. Es él, mamá. 2 simples palabras pronunciadas con una claridad sorprendente por un niño de 3 años. El pequeño Isaiah señaló con su dedo directamente al oficial Thomas Reeves, que acababa de entrar por la puerta lateral con otros oficiales del Departamento de Policía de Oakwood. El rostro del oficial Reeves, normalmente impasible después de 15 años de servicio, cambió instantáneamente. Primero sorpresa, luego algo más inquietante. Miedo. Sus manos, que hacía apenas unos segundos sujetaban firmemente su placa de policía, empezaron a temblar visiblemente. Tanya Wilson, una madre soltera de 28 años, intentó calmar a su hijo, sentándolo suavemente en su regazo. Isaías, no podemos señalar a la gente, susurró, mortificada por las miradas curiosas que ahora se volvían hacia ellos. Pero Isaías no se calmaba. Es él, mami. El hombre malo de la casa de la abuela. La voz del niño resonó en el silencio de la sala del tribunal. Cada palabra era perfectamente audible para la última fila. El juez Wilson, conocido por su impaciencia ante las interrupciones, golpeó su mazo. El tribunal está en sesión. Sus ojos penetrantes se fijaron primero en el niño agitado, luego en el oficial visiblemente conmocionado. Tanya había traído a Isaías porque no tenía con quién dejarlo. Ella estaba allí solo como testigo en un caso de robo que había ocurrido cerca de su tienda de conveniencia 6 meses antes. Un caso sin conexión aparente con el oficial Reeves, o eso pensaban todos. La fiscal de distrito Eleanor Hayes, que estaba organizando sus notas para el siguiente caso, observó la inusual reacción del oficial con creciente interés. 15 años como fiscal le habían enseñado a reconocer la culpa cuando la veía. Y lo que vio ahora activó todas sus alarmas internas. Hagamos una pausa de 10 minutos, anunció el juez percibiendo la creciente tensión. Oficial Reeves, me gustaría hablar con usted en mis aposentos. Mientras el oficial cojeaba levemente hacia la sala del juez, el fiscal Hayes se acercó discretamente a Tanya. Señora Wilson, ¿verdad? ¿Podemos hablar un momento? Tanya asintió nerviosamente, todavía tratando de calmar a Isaiah, quien mantenía sus ojos fijos en el oficial de policía que se alejaba. ¿Su hijo ha tenido algún contacto previo con el oficial Reeves? Hayes preguntó en voz baja. No que yo sepa, respondió Tanya confundida. Solo estamos aquí por el robo a mano armada. Los ladrones llevaban máscaras. Nunca vi sus caras. ¿Pero tu madre dónde vive? Eldridge Grove, al otro lado de la ciudad. A mi madre la asaltaron hace unos meses. Ella tiene 72 años y vive sola desde que falleció mi padre. Fue traumático para ella, pero la voz de Tanya vaciló cuando hizo la conexión. Los oficiales que respondieron al incidente dijeron que solo eran adolescentes del vecindario. Uno de ellos cojeaba. Ambos miraron la puerta por donde había salido el oficial Reeves. Su puerta desigual ahora está cargada de un significado completamente nuevo. En los minutos que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder. El fiscal Hayes hizo una llamada telefónica urgente, hablando en voz baja y gesticulando enfáticamente. 2 agentes federales entraron discretamente a la sala del tribunal, posicionándose estratégicamente cerca de las salidas. El teléfono celular del oficial Reeves, dejado sobre la mesa, comenzó a sonar incesantemente. Lo que nadie sabía en ese momento era que las 2 simples palabras de un niño de 3 años estaban a punto de desatar la mayor investigación de corrupción policial en la historia de Oakwood. Y mientras todos regresaban a sus asientos, una pregunta flotaba silenciosamente en el aire. ¿Cómo podría un niño tan pequeño reconocer un rostro que se suponía nunca había visto antes? Si esta historia ya te está conmoviendo,
No olvides suscribirte para descubrir cómo un momento de valentía infantil desencadenaría una investigación que revelaría secretos guardados durante años en las sombras del sistema que se suponía debía proteger a los ciudadanos de Oakwood. En las 48 horas siguientes al incidente en la sala del tribunal, Tanya Wilson vivió entre el miedo y la esperanza. El fiscal Hayes había ordenado protección inmediata para ella, a Isaiah y su anciana madre. 2 agentes vestidos de civil se turnaron en un coche sin distintivos frente a su apartamento en el modesto complejo de viviendas Oakwood Heights. «Mami, ¿por qué esos hombres siempre vigilan nuestra casa?», preguntó a Isaiah mientras dibujaba en silencio en la mesa de la cocina, con su inocencia intacta a pesar del caos que había desatado. «Nos están protegiendo, cariño», respondió Tanya, intentando mantener la normalidad mientras su mundo se ponía patas arriba. Lo que había empezado como una simple declaración de testigo en un caso de robo ahora la colocaba en el centro de algo mucho más grande y peligroso. Su teléfono vibró. Era el fiscal Hayes otra vez. Tercera llamada ese día. «Señora Wilson, necesito que venga a mi oficina esta noche. Hemos descubierto algo». La voz normalmente controlada del fiscal transmitía una urgencia innegable. «Traiga a su hijo y no le diga a nadie a dónde va». La fiscalía estaba inquietantemente silenciosa. A las 8:30 de la noche, Hayes condujo a Tanya y a Isaiah por un pasillo lateral hasta una sala de conferencias aislada. Dentro, un hombre de mediana edad con cabello canoso esperaba, con el rostro marcado por la experiencia, pero con ojos amables que se iluminaron al ver. «Isaías. Soy el detective Marcus Johnson, retirado de Asuntos Internos», me lo presentó Hayes. «Ha estado trabajando extraoficialmente en algo que creo que debes ver». Johnson abrió una laptop. «Durante los últimos 3 años, he estado reuniendo evidencia sobre un grupo de policías de Oakwood involucrados en una serie de robos dirigidos a residentes negros y latinos de edad avanzada». Su voz era tranquila, pero cargada de indignación contenida. «Siempre los mismos patrones, siempre los mismos distritos, siempre los mismos oficiales respondiendo primero a las llamadas». La pantalla mostraba fotos del oficial Reeves y otros 3 oficiales en varias escenas del crimen, incluyendo la casa de la madre de Tanya. Identifican a personas mayores que viven solas, estudian sus rutinas y atacan cuando saben que hay dinero en la casa, como el día de la pensión. Luego son los primeros en llegar a la escena, asegurándose de que cualquier evidencia incriminatoria desaparezca, explicó Johnson, mientras revisaba más fotos. «El problema siempre ha sido demostrarlo. Nadie pudo identificarlos porque llevaban mascarillas. Nadie hasta Isaías». Tanya sintió un escalofrío. «¿Pero cómo pudo Isaías? Niños de esa edad tienen una percepción extraordinaria de los detalles que los adultos a menudo pasan por alto», interrumpió una mujer que entraba en la habitación. La doctora Amara Davis, psicóloga infantil forense, se presentó y se sentó junto a Isaiah. Notaron patrones de movimiento, tonos de voz, gestos únicos. Su hijo probablemente reconoció algo en el oficial Reeves que los adultos no pudieron. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Thomas Reeves estaba sentado en un bar oscuro con otros 3 hombres. Todos policías, todos visiblemente tensos. «Es solo una coincidencia. Solo un niño diciendo tonterías», argumentó Reeves, mientras se tomaba su tercer whisky. «No va a pasar nada». «Ya viste a los federales en el juzgado», replicó Thomas, el mayor del grupo, el sargento Peterson. «Eso no es nada. Hayes se está acabando. Y ese maldito Marcus Johnson fue visto hoy en la fiscalía. Johnson está jubilado. No tiene jurisdicción ni credibilidad. Lo consideran un viejo paranoico», dijo Reeves, intentando controlar el temblor de sus manos. «Además, el jefe Rivera está de nuestra parte. Siempre lo ha estado. Por ahora», murmuró Peterson. «Pero si esto llega a los medios», Reeves dejó caer su taza sobre la mesa. «Era solo un niño señalando con el dedo.
La palabra de un niño de 3 años contra 4 policías condecorados. ¿A quién creen que le van a creer? Esa misma noche, la doctora Davis dirigió una sesión especial con Isaiah, usando muñecos y juguetes para ayudarlo a expresar lo que había presenciado. Con una cámara grabando discretamente, le preguntó a Isaiah, ¿puedes mostrarme lo que hizo el hombre malo en casa de la abuela? Isaiah cogió un muñeco de policía y lo llevó cojeando por la mesa. Luego, con una precisión inquietante, imitó a alguien gritándole a una anciana, exigiéndole dinero. Habló así, dijo, cambiando su voz infantil a un tono más áspero, y golpeó a la abuela cuando ella no pudo encontrar el dinero lo suficientemente rápido. Tanya se cubrió la boca con horror. El niño nunca había mencionado estos detalles antes. Hay algo más que debes ver, dijo Johnson, rebuscando en una carpeta. Es una coincidencia demasiado interesante como para ignorarla. Les mostró registros bancarios que mostraban importantes depósitos de efectivo en las cuentas de los 4 oficiales, siempre 2 días después de los robos denunciados. El problema es que necesitamos más que coincidencias. Necesitamos pruebas concretas que conecten a Reeves directamente con el crimen. Hayes. Algo que un jurado no puede ignorar. En ese momento, Isaías, que estaba jugando tranquilamente en un rincón de la habitación, se levantó de repente. Mamá, el hombre malo dejó caer esto, dijo, señalando algo que estaba en el suelo en la casa de la abuela. Era brillante. Los adultos intercambiaron miradas perplejas. ¿Qué cosa brillante, cariño? Tanya preguntó suavemente. Lo mismo que tenía aquí, respondió Isaiah, señalando una foto del oficial Reeves en la computadora portátil, donde una insignia de mérito personalizada brillaba en su solapa. El silencio en la habitación era absoluto. Si la placa de Reeves se hubiera encontrado en la escena del crimen y hubiera desaparecido durante la investigación oficial, esta podría ser la prueba que vincularía definitivamente a la gente con el robo. La casa de su madre, dijo Hayes con una repentina urgencia en la voz. ¿Sigue viviendo allí? ¿La policía realizó una búsqueda exhaustiva después del robo? Sí, ella todavía vive allí. Y no, fueron superficiales en su búsqueda. Dijeron que era un caso habitual de adolescentes del vecindario irrumpiendo en una casa. La mirada que intercambiaron Hayes, Johnson y Davis lo dijo todo. Si la placa todavía estaba allí, escondida en algún lugar de la casa de la anciana, tendrían la evidencia física que necesitaban para acabar no solo con Reeves, sino potencialmente con toda la empresa criminal. Mientras tanto, sin que nadie en el grupo lo supiera, el jefe de policía Rivera firmó una orden de traslado urgente al destino del oficial Reeves, una pequeña estación de policía en la frontera con México. El traslado se haría efectivo en 72 horas, tiempo suficiente para que cualquier investigación preliminar pierda a su principal sospechoso. Lo que ninguno de ellos podría haber previsto fue que la pequeña mano que señaló a un policía corrupto en el tribunal estaba a punto de desatar no solo la caída de unos pocos oficiales deshonestos, sino exponer todo un sistema basado en el prejuicio y la explotación de los más vulnerables. En la casa de la madre de Tanya, una búsqueda minuciosa comenzó a las 5:30 de la mañana. El fiscal Hayes había obtenido una orden de emergencia firmada por un juez federal que pasaba por alto la jurisdicción local, un detalle crucial que evitaría la interferencia del Departamento de Policía de Oakwood. Durante 2 horas, el equipo de investigadores forenses peinó cada centímetro del pequeño apartamento. Nada, suspiró Johnson, luciendo derrotado por primera vez. Si la insignia estaba aquí, ya la quitaron. Fue entonces cuando Isaías, que había estado observando con los ojos muy abiertos, tiró de la manga del Dr. Davis. La cosa brillante cayó aquí, dijo, señalando un pequeño espacio entre el viejo sofá y la pared. Hizo un ruido cuando cayó al suelo. Los investigadores movieron los muebles pesados con cuidado. No había nada visible, pero cuando usaron una pequeña cámara de fibra óptica para examinar la grieta en el zócalo, allí estaba. Insignia personalizada del oficial Reeves en una pequeña abertura entre el suelo y la pared,
con sus iniciales TR grabadas en la parte posterior. Ahora te tenemos, murmuró Hayes, con los ojos brillando de determinación mientras sostenía la evidencia con pinzas y la colocaba en una bolsa de plástico. Lo que ocurrió en las siguientes 24 horas parecía una película de acción acelerada. Mientras el fiscal Hayes solicitaba órdenes de arresto y allanamiento para las casas de los 4 oficiales sospechosos, el jefe Rivera estaba en su oficina preparando la documentación para el traslado inmediato de Reeves. «Maldito niño», murmuró Rivera para sí mismo, sin darse cuenta de que su secretaria estaba escuchando a través de la puerta entreabierta. «Llevo un año construyendo este plan y un niño de 3 años lo va a arruinar todo». Su secretaria, Sandra Pearson, había trabajado para el departamento durante 2 décadas. Siempre leal, siempre silenciosa. Pero esa mañana, hizo algo diferente. Tomó su teléfono y marcó un número que había guardado durante años, pero que nunca se había atrevido a usar. La línea de denuncias del FBI. El periódico digital local, el Oakwood Herald, recibió una denuncia anónima a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde, habían publicado un artículo cuestionando el repentino traslado del agente Reeves. A las 4 de la tarde, los principales medios de comunicación nacionales ya especulaban sobre el caso de un niño de 3 años que identificó a un agente de policía corrupto. El sargento Peterson se dirigía a una reunión de emergencia en el almacén abandonado a las afueras de la ciudad cuando vio los primeros coches del FBI bloqueando la entrada. Intentó dar la vuelta, pero era demasiado tarde. Esa misma noche, el agente Reeves estaba viendo las noticias en su apartamento, con una maleta a medio hacer junto a la puerta. Su teléfono sonaba sin cesar. Llamadas de Peterson, del abogado de la asociación policial, del jefe Rivera. Los ignoró a todos. Estamos en vivo frente al departamento de policía de Oakwood, donde agentes federales acaban de entrar con órdenes de registro y arresto, anunció el reportero. Fuentes confirmaron que la investigación involucra una serie de robos a residentes negros y latinos de edad avanzada. Sonó el timbre. Reeves supo quién era incluso antes de abrir la puerta. A la mañana siguiente, la portada del Oakwood Herald publicó una foto de 4 policías esposados siendo escoltados fuera del departamento. El pie de foto decía, «La verdad de la boca de un niño». Un niño de 3 años expone un plan de corrupción policial. Una semana después, en el Tribunal Federal, la jueza Marta Coleman miró severamente a los acusados. La sala del tribunal estaba abarrotada. Víctimas, familiares, periodistas, en la primera fila, Tanya Wilson sostenía a Issae en su regazo. Estos hombres juraron proteger y servir, declaró la fiscal Hayes en su declaración inicial. En cambio, explotaron su autoridad para aterrorizar a los más vulnerables. Seleccionaron a víctimas mayores, predominantemente negras y latinas, creyendo que serían blancos fáciles, que sus voces nunca serían escuchadas. Hizo una pausa y se giró para mirar a Issae. No contaban con la voz de un niño, una voz que no conocía prejuicios ni miedos y que reconocía la verdad al verla. El juicio duró solo 3 días. Las pruebas fueron abrumadoras, la placa encontrada, los registros bancarios, el testimonio de otras víctimas que finalmente se sintieron seguras para hablar y el testimonio sorprendentemente claro de Issae, presentado en una sala especial adaptada para niños. Cuando se leyó el veredicto final, culpable de todos los cargos, un silencio reverente invadió la sala, y luego, lentamente, una anciana en la segunda fila comenzó a aplaudir. Pronto, toda la galería se unió en una ovación de pie que pareció eterna. Fuera de la sala, bajo el incesante flash de las cámaras, un reportero se acercó a Tanya. ¿Qué se siente al saber que tu hijo ha cambiado todo un sistema? Tanya miró a Issae, que jugaba distraídamente con un pequeño camión de bomberos, completamente inconsciente de que se había convertido en un símbolo de justicia y cambio. Respondió, creo que eso es lo que necesitamos aprender. Su voz se fortalecía con cada palabra. Ver el mundo a través de los ojos de un niño sin prejuicios, sin miedo a señalar con el dedo lo que está mal,
incluso cuando lo que está mal lleva uniforme y placa. La cámara enfocó a Isai jugando pacíficamente. Al fondo, las familias de las víctimas se abrazaban, muchas llorando. Algunas sostenían fotos de parientes ancianos que no habían vivido para ver este día de justicia. Del gesto de un niño pequeño, nació una revolución mucho mayor de lo que nadie podría haber imaginado. 6 meses después del juicio que sacudió a Oakwood, la ciudad se había transformado. Lo que comenzó con 2 simples palabras de un niño de 3 años había desencadenado profundos cambios estructurales en el sistema de justicia penal. El programa AISAE, como se le llamó oficialmente, ahora requería que todas las investigaciones que involucraran a minorías fueran supervisadas automáticamente por un comité civil independiente. Las cámaras corporales con transmisión en vivo se volvieron obligatorias. Y un sistema pionero de detección de patrones basado en inteligencia artificial identificó comportamientos sospechosos entre los agentes. Nunca imaginé que mi hijo cambiaría las leyes, dijo Tanya Wilson durante la ceremonia de inauguración del nuevo centro de justicia comunitaria que lleva el nombre de Isaías. Ahora, trabajando como coordinadora de un programa que une a la policía y a las comunidades marginadas, encontró su verdadera vocación. A través de la ciudad, a través de los barrotes de la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad. El exoficial Thomas Reeves observó la ceremonia en un pequeño televisor en el área común. Su condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional parecía aún más pesada cuando vio al pequeño Isai, ahora de 4 años, cortar la cinta con unas tijeras de plástico de colores. «Apaguen eso», murmuró el exjefe Rivera, quien también cumplía condena en el mismo complejo penitenciario. Su cabello, una vez perfectamente teñido, ahora mostraba raíces blancas crecientes, un pequeño símbolo de la dignidad que había perdido junto con su imperio criminal. La investigación descubrió que el plan dirigido a personas mayores de raza negra y latina había estado en marcha durante más de una década. Más de 50 agentes de policía fueron despedidos y 11 de ellos se encontraban cumpliendo condenas importantes. Los $12 millones recuperados de cuentas offshore fueron destinados a un fondo de compensación para las víctimas. El caso Isaías lo cambió todo, explicó Hayes, ahora fiscal general, en su conferencia en la Facultad de Derecho de Harvard. Nos obligó a reconocer que el prejuicio no es solo un problema individual sino sistémico. Cuando instituciones enteras se construyen sobre prejuicios, fallan precisamente a aquellos a quienes se supone que deben proteger. La madre de Tanya, recuperada de su trauma, se convirtió en una poderosa defensora de las víctimas de delitos de edad avanzada. Su testimonio ante el Congreso fue crucial para la aprobación de la Ley de Comunidades Vulnerables. El detective retirado Johnson finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Después de años de ser llamado paranoico y difícil, le concedieron la Medalla de Honor Civil y lo invitaron a dirigir la Comisión de Reforma Policial. Isaías creció ajeno a su fama. Para él, los policías ya no eran figuras amenazantes. La nueva generación de oficiales entrenados bajo estrictos protocolos antibias visitaba con frecuencia su escuela para sesiones educativas. Los niños ven la verdad que los adultos a menudo ignoran, observó la doctora Davis en su nuevo libro Superventas sobre la percepción infantil. No se dejan cegar por los uniformes, el estatus ni el poder. Ven a las personas como realmente son. El último día del año escolar, la maestra de Isaías preguntó a cada niño qué querían ser cuando crecieran. Cuando llegó su turno, respondió sin dudarlo: «Quiero ser juez para asegurarme de que todos sean tratados por igual». La sala estalló en aplausos, aunque Isaías no entendió del todo por qué. Para él, era sencillamente lo correcto. En una fría mañana de invierno, 2 años después del histórico juicio, Tanya encontró un sobre en el correo. Dentro había un cheque de compensación sustancial y una carta. Fue de Sandra Pearson, exsecretaria del jefe Rivera, quien ahora dirigía el programa de protección de denunciantes. «Pasé años en silencio, presenciando la injusticia por miedo», escribió. «Tu hijo me enseñó que el coraje no tiene edad.
A veces bastan dos simples palabras para cambiar el mundo. Él lo hizo. Tanya sonrió mientras observaba a Isai jugando en el patio con su nuevo amigo, el hijo de uno de los policías retirados que ahora trabaja en el programa comunitario. Los niños corrían despreocupados, sin darse cuenta de las barreras que habían derribado juntos. La verdadera justicia, reflexionó Tanya, no se trata solo de castigar a los culpables, sino de construir un mundo donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo a quienes juran protegerlos. La historia de Isaías nos recuerda que a veces se necesita la inocencia de un niño para exponer las verdades más duras. En un mundo de complejidades adultas y sistemas rotos, tal vez nuestra mayor esperanza resida en la simplicidad de la verdad vista a través de ojos que aún no han aprendido a mirar hacia otro lado. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias que revelan cómo pequeños actos de valentía pueden provocar un cambio monumental. Deja un comentario si has presenciado momentos en que los inocentes triunfaron sobre la corrupción y compártelo para inspirar a otros a encontrar su propia voz. Porque la verdad, como hemos visto, no conoce edad, ni tamaño, ni posición social.